Invitar al señor Francisco Herrero, él es director senior residente de Colombia del Instituto Nacional Demócrata. Bueno, muy buenos días para todos, para todas. De verdad es un gran honor, un placer para nosotros poder estar hoy en esta sede de la democracia en el Perú. El Congreso, sin lugar a dudas, es el espacio natural de la deliberación, de la discusión, de la puesta en duda incluso de la discusión política, y para nosotros siempre que pisamos esa casa de la democracia es un honor. Así que, presidente Galarreta, gracias por recibirnos en esta su casa. A la congresista Milagros Salazar, un saludo muy especial, desde luego a todas las autoridades del Congreso, a la doctora Lenis y a todo el equipo de este Congreso, a nuestros invitados especiales, a Rocío, a Diego, muchísimas gracias por su tiempo, por su buena voluntad. Sabemos que en nuestro día a día siempre hay muchas cosas para hacer y salir de esa rutina diaria para acompañar estos procesos realmente es de agradecer. Y un saludo también muy especial a Gladys Ríos de Reflexión Democrática, a nuestros compañeros, nuestros socios en este trabajo conjuntamente con el Congreso peruano. Realmente yo quiero ser breve en la exposición, pero quería darles como una pasada muy rápida, porque realmente nuestros expertos de Brasil y de Chile seguro podrán profundizar mucho más y les podrán explicar muchas más cosas. Simplemente algunas reflexiones. La primera es que cuando hablamos de transparencia y de acceso a la información pública, muchas veces nos parece que es algo absolutamente novedoso, que estamos discutiendo y estamos hablando de cosas que recién tienen interés en la vida nuestra como sociedad. Y básicamente la información que ustedes vienen ahí, esta es una discusión ya que va bastante vieja, y ya en el siglo XVIII en Suecia se hablaba de una ley de libertad de prensa que básicamente lo que buscaba era la garantía de tener acceso a la información pública y divulgar información pública. Entonces, la primera reflexión que tenemos que hacer, si bien es cierto que cada día es más evidente y es más necesario que tengamos que abrir la información pública, que tengamos ese derecho de conocer y actuar con esa información que se produce desde el espacio de lo público, es una discusión que no es tan novedosa como muchas veces pensamos que es. En nuestro caso, en América Latina y el Caribe, bueno, incluyendo a Canadá y a los Estados Unidos en este conteo, hemos avanzado de forma, creo que muy importante en los últimos años. 14 de nuestros países han aprobado leyes de acceso a la información pública en los últimos 15 años. Ya pocos países de la región no cuentan con una legislación en materia de acceso a la información pública. Argentina es el último de los países, el número 14 en este caso, que ha aprobado su ley de acceso a la información pública después de muchos años de debate y de discusión y de fracasos en esa discusión. Paraguay también pasó más de 20 años tratando de aprobar una ley de acceso a la información pública, y hace 4 años atrás, probablemente, no recuerdo bien la fecha, también aprobó una ley de acceso a la información pública que permitió que justamente su Congreso avanzara de forma muy rápida y muy importante en materia de parlamento abierto. Y cuando hablamos hoy en día de parlamento abierto, de alguna forma está muy íntimamente vinculado con el concepto de gobierno abierto, que desde el año 2008 prácticamente fue que se comenzó a acuñar la llamada Alianza del Gobierno Abierto, una iniciativa que en su momento llevaron a cabo y la dirigieron en su primera fase el presidente Obama de los Estados Unidos y la presidenta Dilma Rousseff de Brasil como sus primeros líderes, y en la cual lo que se buscaba era colocar sobre el centro de la discusión y del debate político la posibilidad de que los gobiernos pudieran ser mucho más abiertos, mucho más transparentes y pudieran estar mucho más cercanos de la ciudadanía. Esa reflexión de la Alianza de Gobierno Abierto
lo que buscaba era, de alguna forma, crear una serie de planes de acción que tenían una característica muy especial e innovadora, y es que no era un plan de acción que debía ser preparado por el gobierno y luego socializado con el resto de la sociedad y de la ciudadanía, sino que debía ser co-creado desde su inicio con la sociedad civil. Y eso era un cambio importantísimo en materia de transparencia, porque se decía, desde luego, se colocaba sobre la mesa que la responsabilidad del trabajo por la transparencia y la apertura corresponde a la institucionalidad, pero de la mano con aquellos que son más afectados, desde luego, por esa información pública y representados de algún modo por la sociedad civil organizada, debido a que todos los ciudadanos, uno a uno, sería imposible que pudieran participar de la co-creación de esos planes. Y ahí veíamos temas como, por ejemplo, que se debería promover la transparencia, que se debería promover la rendición de cuentas, aumentar la participación ciudadana y el uso de las nuevas tecnologías o de la tecnología para acercar justamente a ese ciudadano al gobierno. Este trabajo inicial, evidentemente, como les dije, mencionaba que iba dirigido al gobierno abierto, es decir, a la rama ejecutiva del Estado. Pero la reflexión tuvo que ir pasando a mayores, y pasa a mayores en la medida de que el Congreso, esta institución en la que estamos hoy, tiene una responsabilidad, yo diría que igual o mayor que la del propio Ejecutivo, y entonces ya la discusión comenzó a darse no solo en materia de gobierno abierto, sino también de parlamento abierto, que es el tema que nos convoca hoy y sobre el cual estamos firmando esta declaración de voluntades para, desde Reflexión Democrática y el Instituto Nacional Demócrata, poder contribuir con los avances que ya el Congreso peruano viene haciendo desde años en esta materia. En el 2012 surge una declaración que para los latinoamericanos, para los congresos de Latinoamérica, fue particularmente importante, y es una declaración que se da en el Congreso de Chile, y se da de lo que se ha llamado la Declaración de Santiago sobre transparencia e integridad de los parlamentos y de los partidos políticos. Ese es un punto que me gustaría abordar al final. Y dentro de esa declaración, básicamente, lo que hacen aquellas personas que participaron en esa reunión, encabezadas por el senador Hernán Larraín, quien hoy en día preside el grupo de transparencia de Parlaméricas, lo que dijeron fue, bueno, tenemos que adherirnos a una serie de compromisos y valores concernientes a la probidad y a la transparencia en el ejercicio de la labor parlamentaria. Estamos considerando prioritario reforzar todos los mecanismos que aseguren que las instituciones democráticas sean más transparentes y estén ajustadas a los principios éticos del quehacer público, y instar a los congresos de la región a seguir teniendo esfuerzos en el combate a la corrupción y la promoción de la transparencia. Esa declaración de Santiago de Chile, para todos los que trabajamos en temas de parlamento abierto, de transparencia legislativa, es como casi que el documento originario de inspiración en la región, y valdría la pena que todos ustedes, los que tengan interés en seguir conociendo sobre este tema de parlamento abierto, pudieran conseguir la declaración. Es fácilmente ubicable en Internet y como les digo, es un documento base que fue el origen de muchos otros documentos que han venido trabajándose a lo largo de los años. Después de esa declaración de Santiago tenemos un documento también muy importante, que es la Declaración sobre Transparencia Parlamentaria, realizada por un grupo importantísimo de organizaciones de la sociedad civil que trabajan temas parlamentarios. Más de 100 organizaciones trabajaron en esta discusión, y es un llamado fundamental a los parlamentos nacionales y a los órganos legislativos para que de alguna forma asuman mayores compromisos con la transparencia, la participación ciudadana en el trabajo parlamentario. Hay 4 grandes ejes de trabajo. El primero es promover la cultura de la transparencia. Recuerden que nuestra cultura realmente promueve de una o de otra forma la opacidad. En eso es en lo que hemos crecido. Es, si yo hago mi trabajo, eso me interesa a mí y nadie más tiene que saber.
lo que yo hago, porque eso es de mi pertenencia. Cuando uno habla de la promoción de la cultura de transparencia, es cambiar el paradigma de que la información que manejamos en el ejercicio de lo público simplemente somos de alguna forma custodios de esa información, pero le pertenece desde luego a aquel que nos da, que nos delega la capacidad de decisión cuando, por ejemplo, vota por nosotros para un cargo parlamentario. Por lo tanto, cambiar esa cultura de mantener las cosas ocultas para que la información no se pierda, para que el que no se deba enterar de la información no se entere, es un reto y es un desafío cotidiano, desde luego desde lo institucional, pero también desde lo personal, cuando a cada uno de nosotros nos corresponde el ejercicio de lo público. Y ahí pueden ver que hay diferentes elementos que componen esa creación de una cultura de transparencia, incluyendo temas como la promoción de la educación cívica. Ustedes tienen aquí en el Congreso peruano algunos programas interesantísimos, como el tema del Parlamento Joven, que se maneja desde la oficina de la doctora Aleni, que es un ejercicio real de pedagogía, de un ejercicio de ciudadanía. Eso es parte de la promoción de la transparencia, que los jóvenes conozcan cómo funciona el Congreso, que vivan la experiencia de ser congresistas, que puedan entender cómo es el trabajo parlamentario. Y a veces, desde luego, lo conversaba y nos lo decía ahora el presidente Galarreta, el tener una organización y organizaciones de la sociedad civil independientes que trabajen y colaboren con el Congreso, como en este caso lo está haciendo Reflexión Democrática, es una forma justamente de crear esos vínculos entre la sociedad civil y el Congreso, cada quien desde luego con su responsabilidad y sin claudicar en lo que son sus responsabilidades propias, unos desde la sociedad civil y los otros desde el Congreso. Lo segundo es transparentar desde luego la información parlamentaria, y uno dice, bueno, ¿qué significa transparentar la información parlamentaria? Pues en esta declaración se mencionan al menos 9 posibilidades: proporcionar información sobre funciones parlamentarias, proporcionar información sobre los parlamentarios, personal técnico y administrativo, informar a los ciudadanos con respecto a la agenda parlamentaria, informar e involucrar a los ciudadanos sobre los proyectos de ley. En fin, tenemos una amplia gama de posibilidades sobre qué estaría implicando transparentar la información parlamentaria. El tercero es facilitar la información a la información parlamentaria. Una cosa es transparentarla y otra cuestión es facilitar que los ciudadanos y ciudadanas puedan tener acceso a esa información que produce el Parlamento. Y el tema de las garantías de accesibilidad a la información son fundamentales. Y esas facilidades de acceso a esa información, desde luego, con la intervención y con el uso de tecnologías, pasa a ser la forma más sencilla que hoy podemos encontrar. Por eso, el cuarto punto de discusión de esa declaración de Santiago, de la declaración sobre transparencia parlamentaria, fue el permitir el acceso electrónico y análisis de la información parlamentaria. Aquí, desde luego, todo el tema, y Diego les va a comentar mucho más sobre eso, del uso de software no propietario, de datos abiertos y de un montón de elementos adicionales, sin lugar a dudas, que contribuye a esa accesibilidad por la vía del uso de las nuevas tecnologías. Si resumimos entonces un poco lo dicho, un parlamento abierto es un parlamento que permite que todo aquello que suceda dentro de la casa de la democracia pueda ser observado y controlado por la ciudadanía, que genere canales necesarios para incluir a los ciudadanos y a las organizaciones dentro de lo que son la toma de decisiones que se da dentro del Parlamento, y evidentemente que busque formas innovadoras, sencillas, rápidas, oportunas, para que los ciudadanos y ciudadanas puedan tener acceso a esa información. Y esto, de algún modo, lo menciono y con un poco de énfasis, porque no basta tener la información en las páginas web, por ejemplo, donde un ciudadano interesado tenga que hacer 15 clics para poder llegar a la data que necesita. Por eso, o que simplemente tengamos acceso a información de hace 6 años atrás, es decir, que no es información que esté actualizada y que me sirva
hoy en día para tomar decisiones o hacerme una idea sobre cómo está funcionando el Congreso. En 2013 se da una discusión adicional dentro de OGP y ya no simplemente se comienza a hablar de que sí, es muy importante el tema del Parlamento abierto, sino que en OGP se toma la decisión en Londres de crear un grupo de trabajo al interior de la Alianza Abierta, de la Alianza de Gobierno Abierto, que es un grupo de trabajo legislativo. Y ese grupo de trabajo legislativo le fue encomendado en su dirección, digamos, en su liderazgo, al Congreso de Chile, tanto al Senado como a la Cámara de Diputados y al Instituto Nacional Demócrata. Y a raíz de esa encomienda que nos fue hecha, pues evidentemente se ha venido trabajando de forma sistemática y continua para poder nutrir la discusión de Parlamento Abierto con diferentes documentos y con diferentes reflexiones sobre la materia. El otro punto que me gustaría mencionarles es justamente la creación de la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa y de un instrumento que nosotros encontramos que es de gran utilidad, que es el Índice de Transparencia Legislativa. Ya tenemos 3 índices de transparencia legislativa en 2012, en 2014, en 2016. Y hago un aparte sobre este tema. Cualquier índice, desde luego, puede resultarnos odioso, puede resultarnos sospechoso y a veces con más razón o con menos razón. Podemos diverger de cuáles fueron los criterios que se utilizaron para realizar este índice o por qué se midieron unas cosas y no se midieron otras. Sin embargo, yo creo que todos estos instrumentos lo tenemos que ver en su justa medida como lo que son instrumentos a propuesta de unas personas y de unas organizaciones que la diseñaron de acuerdo a lo que consideran que son los aspectos que deben ser medidos. Es decir, eso no es una verdad revelada, es simplemente una contribución a la discusión sobre los niveles de transparencia y apertura que se manejan en los congresos de la región. Y aclaro esto porque a veces uno dice, no, pero es que yo creo que este país no debió salir así, el otro no, yo creo que nosotros debimos salir mejor. Yo creo que lo importante no es que nos enfoquemos necesariamente en eso, sino que ese documento nos sirva como una hoja de ruta, que nos pueda servir como una radiografía con la que estamos más de acuerdo, menos de acuerdo, pero que sí nos coloca, digamos que unos cotos en cuanto al nivel de la discusión y sobre qué puntos vamos a discutir, porque si no, nunca nos podríamos poner de acuerdo sobre cómo evaluar de alguna forma medianamente racional lo que está sucediendo en los diferentes parlamentos, congresos, asambleas de la región. Ese índice de transparencia legislativa, como les dije, se ha realizado cada 2 años, en el año 2012, 2014 y el último en el 2016, y esto nos da, ahora les muestro cuáles son las 4 niveles, pero nos da un índice general donde hay países que están sobre el 70% en el cumplimiento, es decir, el mejor está, digamos, en 7 sobre 10, lo cual tampoco es demasiado bueno, y los que no están tan bien, pues sí tienen unos niveles que probablemente estén ni siquiera lleguen a 30 puntos sobre 100. Lo importante, yo diría, de esto es darnos cuenta que hasta el mejor está mal, porque cuando uno dice que tiene 7 sobre 10 no es que esté excelente, y lo que nos dice es que necesitamos seguir trabajando en el tema, y es un tema que hay que seguirlo trabajando de forma continua. Nunca vamos a estar al 100%, porque siempre tenemos nuevos desafíos, nuevos retos, nuevos avances tecnológicos, nuevas percepciones ciudadanas, nuevos desafíos que tiene el Congreso y que sin lugar a dudas nos coloca en ese reto de día a día tratar de ser mejores. Entonces, no veamos el número simplemente como el punto final a donde hemos llegado, sino ese porcentaje que puede aparecer en el índice es el punto inicial sobre el cual vamos a trabajar para cada día ir construyendo mucho mejor. Las 4 grandes categorías que maneja el índice son normatividad, es decir, cómo está siendo legislado y cómo está siendo normado el proceso legislativo. Y aquí vale la pena un comentario muy rápido. Cuando uno habla del índice en materia de normatividad,
muchas veces nos dicen en diferentes congresos, bueno, pero es que nosotros tenemos eso y no salimos bien. Y entonces lo que puede haber sucedido también es que en el estudio del índice tiene más valor una legislación, una ley sobre la materia, que una resolución o una norma interna que puede ser discrecional de la mesa directiva del Congreso y que de un momento a otro, cuando cambien las autoridades, puede ser cambiada nuevamente. Entonces sí, a veces tenemos algunas cosas, algunos avances, pero no están legislados, por lo tanto tienen en ese índice menor valor que cuando realmente sí tenemos una ley. Solo, digamos, para que ustedes entiendan todo lo que puede caber dentro de normatividad. Lo segundo es la labor del Congreso, cómo funciona el Congreso, cuáles son las prácticas de los congresistas, cómo se hace. El tercero, presupuesto y gestión administrativa. Y el cuarto, lo que tiene que ver con participación, atención ciudadana y rendición de cuentas. Aquí le podemos dar una buena noticia a la doctora Lenis. En la evaluación de Perú, el componente que sale mejor evaluado justamente es el de atención al ciudadano y bueno, eso es una buena noticia para ustedes. Podrán consultar el índice, también está en internet, y la reflexión aquí es que pueden ver que no hay una relación directa y que ese porcentaje que vieron en el primer mapa corresponda a una generalidad, sino hay países que van mucho mejor en normatividad, pero tienen deficiencias en atención al ciudadano. Hay países que le va muy bien en labor del Congreso, pero tienen serios problemas en temas presupuestarios y de gestión administrativa. Entonces, el índice que vieron en el primer mapa corresponde, digamos, al promedio de los diferentes ejes. Y si ven esas líneas, podrán ver que hay grandes diferencias entre un componente y otro en el mismo país. En general, hoy en día, según el índice de 2016, digamos que quien lidera el ranking en normatividad es México, en la labor del Congreso Costa Rica, en presupuesto y gestión administrativa Costa Rica y en atención al ciudadano Paraguay. Y ese simplemente para que tengan una idea. Lo de Paraguay es particularmente interesante y lo de Costa Rica porque son países que se han incorporado a esta discusión sobre Parlamento abierto hace relativamente poco tiempo y han logrado avances significativos en la materia. Congresos como el chileno siempre han sido quizás líderes de esta discusión y de estos temas en la región. El otro elemento que me gustaría que conocieran es justamente el esfuerzo que se hace desde Parlaméricas, y Parlaméricas tiene todo un trabajo también en materia de Parlamento abierto. Se ha venido en los últimos años construyendo y haciendo un trabajo muy riguroso, dados de la mano con los legisladores y con la sociedad civil. Se ha dado por construir una hoja de ruta para el Parlamento abierto y la transparencia y la probidad, y en este caso los 4 ejes que se trabajan justamente son transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, ética y probidad, y para cada uno de ellos esa hoja de ruta tiene inclusive unas buenas prácticas o unas sugerencias de cómo los congresos que quieran avanzar en esta materia pueden incorporar estos elementos. Y yo creo que es importante eso, darnos cuenta que realmente cada día el concepto de Parlamento abierto y de transparencia legislativa está más instalado en la discusión de la región, e incluso que América Latina y el Caribe se ha convertido de alguna forma en una región líder en los avances también de estos temas en los últimos años, con una voz muy importante en los escenarios internacionales en materia de Parlamento abierto. Muy rápidamente algunos casos, solo por mencionar algunos. El caso chileno de la Comisión Bicameral de Transparencia y Probidad, sin lugar a dudas un ejercicio muy exitoso y muy importante. Rocío les va a comentar de primera mano el funcionamiento de esta comisión, entre otras cosas. El tema del laboratorio hacker de Brasil, que es una experiencia realmente que uno la escucha, la ve, la conoce, los visita y cada día uno se sorprende más de las cosas que hacen. Este ejercicio de retórica parlamentaria es particularmente
interesante y simpático tanto para los ciudadanos como para los propios diputados en el caso de Brasil, pero pudiera ser para los congresistas en el caso peruano, y con un tema muy importante, y es que ellos realmente han decidido desde el principio trabajar con códigos abiertos y siempre han estado dispuestos a generar convenios con los diferentes congresos y asambleas de la región para poder transferir toda esa información y todas esas aplicaciones y desarrollos que han venido haciendo. Ahí Diego va a ser el que les comente. El tema de los planes de acción que también han venido cada día más desarrollándose. Chile, desde luego, ha tenido sus planes de acción de Parlamento Abierto. Guatemala se incorporó a la creación de estos planes de acción de Parlamento Abierto. Paraguay también creó su propio plan de acción de Parlamento Abierto y la creación de una comisión parlamentaria de transparencia presidida por la senadora Blanca Ovelar. Y después el caso de Colombia, que también en los últimos años ha venido avanzando mucho, ha creado su propio plan de acción, ya van por el segundo plan de acción de Parlamento Abierto, incluyendo una serie de compromisos importantes particularmente para el Senado, que es el que ha avanzado quizás un poco más, y el surgimiento de algo que nos pareció a nosotros muy interesante antes de los planes de acción, y fue un trabajo conjunto entre la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, la Universidad del Rosario, la Cámara de Representantes, la Cámara del Senado y en ese caso con nosotros con el Instituto Nacional Demócrata, donde se hizo inicialmente una declaración de compromiso sin llegar a ser un plan de acción porque no fue co-creado con la sociedad civil, pero donde sí participó la sociedad civil, y que fue el punto de origen para que 2 años después se pudiera tener un primer plan de acción co-creado con la sociedad civil, lo cual fue muy, muy interesante. Y otro punto que realmente ha sido bastante exitoso, que fue la creación de la aplicación móvil Mi Senado, donde cualquier ciudadano, en el caso colombiano, puede a través de la aplicación en su móvil conocer cuál es la agenda del día en el Congreso, puede saber cuáles son los congresistas que están en la sala en ese momento y cuáles están ausentes, puede saber cuál fue el sentido del voto de cada uno de los congresistas, si afirmativo o negativo para ese proyecto de ley. Y adicionalmente, cuando se abre el periodo de votación para los legisladores, para los senadores, el ciudadano también puede ejercer su voto a favor o en contra de la ley que se está proponiendo. Desde luego, los senadores tienen acceso a saber cuál fue el resultado de la votación. Es una forma simplemente de tratar de ver en qué sintonía puede estar la Cámara con los ciudadanos. Desde luego no implica ni tiene ningún tipo de obligatoriedad el hecho de que se deba votar en un sentido o en el otro, de acuerdo a lo que los ciudadanos hayan pensado, pero sí es una herramienta muy, muy interesante porque hoy en día tenemos más teléfonos celulares que gente en el mundo, todos estamos con el teléfono en la mano todo el día, probablemente no podamos llegar hasta la oficina o nuestra casa para meternos en el computador, pero sí poder ver una sesión, la transmisión de una sesión o poder saber cuál fue la votación en cualquier lugar donde estemos, en la combi o si estamos en nuestra oficina, en la casa, en una reunión, es una forma de aproximar sin lugar a dudas al ciudadano a la labor parlamentaria. Entonces, solo quería darles un paseo muy rápido para contextualizar de qué vamos a estar hablando todo el día de hoy, tanto en la sesión de la mañana como en la tarde en las diferentes desconferencias, y animarlos a que realmente se puedan incorporar de una forma sólida, de una forma convencida a todos estos procesos de transparencia legislativa de Parlamento Abierto. Para esto se requiere desde luego de voluntad política de los congresistas. El presidente ha dado un paso al frente en esa voluntad política diciendo sí, este Congreso tiene que avanzar en estas materias, pero para que esto también sea una realidad se necesita del compromiso del personal técnico y administrativo del Congreso. Solo con voluntad política los avances son muy difíciles en el Parlamento. Y a pesar de que a veces nos pueda parecer que
que incorporarnos a esta lucha nos va a traer más trabajo, nos va a complicar más nuestras labores cotidianas. Podemos sentir alguna duda sobre si voy a ser capaz de seguir manteniendo el control de las cosas que antes controlaba, si me abro y doy información sobre cómo funcionan las cosas en el Congreso. Yo les puedo asegurar que seguro que sí van a ser capaces, seguro que sí lo van a poder hacer, que no les va a pasar nada, que van a facilitar su trabajo. Probablemente el primer día y el segundo sentirán que les produce más trabajo, pero después lo que les va a producir es una gran satisfacción, y seguro que conjuntamente con esa voluntad política y la voluntad del personal técnico y administrativo van a construir la posibilidad de que los ciudadanos y las ciudadanas vean a este Congreso como un espacio en el cual se trabaja por el bienestar del país, por el bienestar de cada uno de ellos, que entiendan que aquí sí se trabaja, que aquí sí se produce y que pueden confiar en una institución que es esencial para la democracia como lo es el Congreso. Así que les deseo que todos los procesos que vayan a desarrollar, todas las actividades que desarrollen en materia de Parlamento abierto y transparencia legislativa sean exitosas, y seguro que cuando veamos ese índice 2018, este año nos corresponde otra vez ver qué se hace con el índice, seguro podemos ver que este Congreso de Perú va a estar entre los líderes de la región en materia de transparencia y apertura legislativa. Muchísimas gracias por su atención.